Bueno, ok. Entonces, como les decía, vamos a ver otros relatos de la prensa. Se cortó un poco, hay que pues checar todo esto, ¿verdad? Entonces nos quedamos con la idea de que habían hasta el mayo 22 del 2021, a un año de la declaración de la pandemia, de 6 a 8 mil millones, no, de 6 a 8 millones de seres humanos fallecidos, o sea, de muertos, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces vamos a ver algunos otros relatos que aparecían en la prensa, porque entonces la agarraron con los asintomáticos. Aquí hay que aclarar que los que no tuvieron síntomas eran los que estaban sanos, y por eso pues es que no les daba ninguna infección, o sea, les daba la infección pero no les pasaba nada. Yo fui una de esas pacientes, de hecho ni siquiera yo sabía que lo tenía, después fue que me compliqué con las alergias que tengo y salió que era positiva para el COVID, ¿no? Pero los individuos asintomáticos son todos aquellos que, a pesar de tener la infección, no desarrollaron ningún síntoma. Y bueno, pasaban a la emergencia, pero ahí los mandaban a la casa porque no era grave. Entonces ellos le empezaron a echar, porque parte del rollo era generar un drama, entonces le empezaron a echar a los asintomáticos. Bueno, aquí hay que decir que los asintomáticos eran los que tenían y eso lo dije también, la respuesta inmunológica bien. Y estaban sanos, entonces les dio como una especie de gripe y a los 4 días, eso era lo que te decía el médico internista, te decía que si tenías algún síntoma agudo, pues tenías que ir a la emergencia de nuevo, ¿no? Entonces, hablan no solo para frenarla, más adelante vamos a ver un artículo que tiene que ver con frenar la pandemia y que aquí habla para detectar los infectados, ¿no? Porque entonces tenían estadísticas pues no muy reales, nunca fueron reales, porque hubo mucha gente asintomática que ni se enteró y tenía COVID, ¿no? Pero eso también era un buen síntoma, porque pues, realmente, a pesar de ser un virus tan mortal, si tú estabas de buena salud, pues no te pasaba mayor cosa. Portadores pueden transmitir el virus, esta es la síntesis del artículo del lunes 11 de mayo del 2020. Aunque se mantengan los casos. Exacto. Esto es lo que hace, según ellos, lo que hizo fue que la gente infectara a otras gentes. Y aquí también hay un poco erróneo, porque si vemos el primer caso en China, este viejito infectó a varias personas, como 218 directa e indirectamente, y de los cuales solo hubo 4 fallecidos, pero este señor murió porque era un anciano. De los fallecidos en el país, el 10% se hallaban en sus casas, que esto es un dato irrelevante, que es lo que les digo, que el título a veces no iba, ¿no? Esto después lo vamos a ver al final, porque estas son las deficiencias del sistema de salud, que fue mundial, ¿eh? Comenzaron con una infección leve que no ameritó una hospitalización, que es lo que les estoy diciendo. El COVID-19, con más de 400,000 muertes, la jornada 8 de junio a casi como 6 meses más o menos. Menos, como 2 meses de que se declaró la pandemia del 2020. Estados Unidos, la Unión Europea estaba en el primer lugar, como con una cuarta parte de los decesos. Le siguen Brasil, Italia, Gran Bretaña y España, que ahí la cosa se vio desbordada. Se mantiene la AE, que es la AL, que es la América Latina, como un foco de la pandemia desde hace 2 semanas.
a ese punto. La cifra global de contagio está a punto de llegar a los 7 millones, a 2 meses de haber declarado la pandemia. La OMS marca que la propagación del virus empeora en muchos países para el martes 14 de julio del 2020. 13 millones de contagios en el mundo en tan solo 5 días, ¿no? En 2 semanas. 7.215.000 pacientes se recuperaron. O sea, de esos 8 millones que estaban infectados, en el mes de junio se recuperaron 7 millones. O sea que la gente se recuperaba. Se asocia a la hambruna, bueno, aquí faltó de mi parte decir que es a la inseguridad alimenticia, ahorita lo voy a corregir, hambruna sufrida en la población durante el 2019, había que revisar el 2019, que lo voy a hacer, con más de 690 millones de personas en inseguridad alimenticia, que es lo que decía también de la primera gripe española. Con la pandemia del COVID se proyecta agregar 132 millones a este estado de hambruna. Teníamos 690 millones de personas en inseguridad alimenticia y estado de hambruna. Bueno, no puede faltar el drama. Perdón, pero quiero mostrar y se me pasa. Esto es lo que quiero mostrar. Aquí había un ministro un asistente de un ministro, ni siquiera un ministro, que era el señor Gatell. Y en este cómic, Magu, que es de mis favoritos caricaturistas, dice, aprovechar sus talentos, dice, ya deberían quitarle a Gatell la tarea de echar mentiras sobre la pandemia, y sale el COVID por acá. Ya lo domamos, le aplanamos la curva y le aplastamos los picos. ¿Quién cuenta cuentos, no? Sí, que las olas, él las llamó olas porque así se venía instrumentando, pero en realidad son picos. Y se la pasaba dando él gráficas, que eran buenas, por cierto. Le podrían dar otra chamba que le urge al presidente. Compre el boletito del avión, porque esto salió también. Llévese la suerte. Y también se trata de echar mentiras porque no hay un avión en esa rifa. Ok, bueno. Detectar los asintomáticos, el gran reto contra la pandemia, y esto fue el 19 de junio del 2020, y representan más del 45% de los infectados y pueden contagiar a otras personas. Personas menores de 50 años con mayor probabilidad de ser asintomáticos. Yo tengo más y fui asintomática. A partir de los 50 influyen comorbilidades, como la hipertensión arterial, diabetes, obesidad y otros factores genéticos. Y en algún momento ya hablamos de las comorbilidades, pero vamos a hablar de las secuelas, ¿no? América Latina, la segunda región con más decesos. Jornada 14 de julio del 2020, en las Américas, que estaba abultada porque en realidad la gente se estaba muriendo, era en Estados Unidos, se reportan 135 millones de muertes y 3.036.144 contagios. América Latina y el Caribe reportan 144.849 muertes y 3.961.000 contagios. Era igual, ellos eran los que estaban abultando las cuentas en las Américas. El hambre en América Latina, lo subrayo, se presenta en al menos 67 millones de personas. Y eso es uno de los ejes de esta pandemia. En España, fuera de control, la pandemia en España, masiva propagación. Esto fue a casi un año de la pandemia, de haberla declarado.
la jornada 21 de octubre del 2020, rebasa 1 millón de contagios. El gobierno evalúa declarar nuevamente un estado de alarma. Navarra, una de las regiones más afectadas, ordena cierre de frontera y toque de queda. Irlanda y Gales serán los primeros de la Unión Europea en aplicar un segundo confinamiento o un reconfinamiento. Entonces, bueno, ya para finalizar esta parte, los últimos datos, y esto ya los presenté en el seminario de bioinformática del coronavirus, dice, en general, los casos acumulados fueron 768.983.123 infectados, con un aumento del 20%, esto es semanal, de 321.428 casos cada semana se sumaba. Las muertes acumuladas, que es el punto más importante, es 6.953.744 casos. Y semanalmente se sumaban 609 muertes, decreciendo 2.9. En las Américas, acumulados fueron 193.209.590 casos, el 25.1%, de los cuales semanalmente se agregaba 6.4%, 20.545 nuevos casos cada fin de semana, y fue decreciendo. Las muertes acumuladas en América, en las Américas totales, incluyendo Norteamérica, fueron 2.958.859, casi el 42% de la muerte, porque sí, justamente en América Latina y el Caribe, donde hay más una deficiencia sanitaria y una hambruna de 63 millones de personas, pues tenía que haber más muertes, ¿no? Y semanalmente las muertes eran de 300 cada fin de semana, 41.8%. Y pues aquí están las gráficas por el número de muertes en relación al número de casos en todo el mundo. Y la región europea, que es esta que está en color naranja oscuro, es la que siempre presentó un número mayor de casos. Y bueno, ahí habría que ver el por qué, ¿no? Y ya se sabe, ellos privatizaron la salud. Y tuvieron, 30 millones, ¿no? 3 millones, ¿no? A ver, no puede ser 30, sí, 30 millones de casos. Bueno, entonces, tengo un minuto. Las otras regiones afectadas fue América, como ya lo acabamos de ver, y las otras regiones fueron fluctuantes. Y aquí, bueno, aquí sigue estando a este caso, al 31 de octubre del 2023, siguen conservándose los casos en Europa, porque siguen apareciendo casos. Y en breve continuaremos con otra relatoría de casos, pero ya vimos que el número total de muertes acumuladas en todo el mundo hasta el 1 de agosto del 2023 fue de 6.953.744. En breve continuaremos con más relatoría y algunos casos.